¿sí? Esas ligas que mantienen separadas a las dobles cadenas, que no permiten que se vuelvan a enrollar, tienen distintos nombres dependiendo de qué tipo de células estemos hablando, ¿no? Si estamos hablando de las células procariotas, se llaman proteínas SSBP, ¿no? Son las siglas en inglés, Single Strand Binding ADN, o proteínas enlazantes de cadena simple. Pero ustedes simplemente reconozcanla como SSBP, ¿no? Esa la vamos a encontrar en procariotas. Ahora, en muchos textos para las células eucariotas también les dicen SSBP, pero es un error porque son otros tipos de proteínas. En eucariotas se llaman proteínas RPA. Son proteínas distintas, ¿sí? Tienen otro tipo de constitución aminoácidica, otro tipo de estructura, se llaman proteínas RPA. Y ellas entonces van a mantener la apertura de la doble cadena. ¿Bien? Ahora, nos falta mencionar algo, ¿no? Y es que cuando la helicasa va trabajando, va abriendo la doble cadena, entonces las proteínas SSBP o RPA se pegan a las cadenas aperturadas para que no se vuelvan a unir. Pero ¿qué pasa acá? ¿Qué pasa en las zonas aledañas o contiguas a la zona de apertura? Como se está abriendo la doble cadena, en las zonas cercanas a la apertura se genera mucha tensión. Es como si ustedes tienen un ovillo de lana y empiezan a desenrollarlo por un lado, por otro se tensa más. ¿Bien? Entonces, como se está abriendo la doble cadena, esto genera mucha tensión en las zonas contiguas, ¿sí? Y esto puede generar que en estas zonas se enrolle más el ADN por la tensión. Entonces necesitamos ahí que actúen unas enzimas que alivien la tensión, que disminuyan esa tensión, ¿no? Que se forma justamente por la apertura de la doble cadena. Estas enzimas se conocen como topoisomerasas, ¿no? Las famosas topoisomerasas y las girasas también, ¿no? Impiden justamente el superenrollamiento, ¿sí? En estas zonas de tensión, ¿no? Lo que van a hacer es reducir la tensión acá para que no se superenrolle esta zona por la tensión generada producto de la apertura. ¿Cómo se llama este punto en el cual está actuando la helicasa? ¿Cómo se llama este punto de apertura de la doble cadena? Se llama burbuja de replicación, ¿sí? Esta zona de acá se conoce como burbuja de replicación. Entonces, en la fase de iniciación, ¿qué se da? La formación de la burbuja de replicación, ¿no? La helicasa va separando la doble cadena, las proteínas enlazantes se pegan a las cadenas aperturadas para que se mantenga esa apertura, y en las zonas contiguas a la burbuja de replicación están trabajando las girasas y las topoisomerasas para aliviar la tensión que se forma acá, ¿no? Y para evitar que se dé un superenrollamiento. Entonces, todo esto ocurre en la fase de iniciación, ¿sí? Ahora, algo que caracteriza a la célula eucariota, que la diferencia de la procariota, es que en el ADN eucariota podemos encontrar muchos puntos de inicio, muchos puntos de origen, es decir, encontramos muchos ORC, como pueden ver acá. Puede haber un ORC acá, un ORC acá, un ORC acá, un ORC acá. Y entonces se pueden dar muchos procesos de replicación en simultáneo, ¿no? Acá se está dando un inicio de replicación, acá también, acá también, acá también. Cosa que no ocurre en la célula procariota, ¿no? En
En el ADN procariota solo hay un punto de origen, ¿no? Un orice. Y solamente se apertura en ese punto, y solamente se inicia la replicación en ese punto. En cambio, en las eucariotas hay distintos puntos de inicio, ¿no? Haciendo que se puedan dar varios procesos de replicación en simultáneo. Entonces, todo esto ocurre en la fase de replicación. Luego que ya se aperturó la doble cadena, tenemos que empezar lo que es la construcción de las cadenas complementarias, ¿no? Entonces entramos a la fase de elongación. La replicación ocurre distinto en cada cadena. Y por eso les decía la semana pasada que tenían que prestar atención al sentido de la cadena, ¿no? A la cadena 3,5 y a la cadena 5,3. 3,5, acuérdense que quiere decir que es la cadena que empieza con un nucleótido que tiene el OH del carbono 3 libre. Y cadena 5,3 quiere decir que es una cadena que inicia con un nucleótido que tiene el fosfato del carbono 5 libre, ¿no? Y en cada una de estas cadenas se da la replicación en un sentido distinto y de maneras distintas también. A la cadena 3,5 se le conoce como cadena continua. También en algunos libros lo van a encontrar como cadena conductora. Cadena continua conductora. Porque acá la replicación se da en un solo paso, ¿no? La enzima que genera la creación de la cadena complementaria, que son las polimerasas, trabajan de manera ininterrumpida y crean la cadena complementaria de manera ininterrumpida. En cambio, la cadena que tiene el otro sentido, que es la cadena 5,3, se le conoce como cadena discontinua o también rezagada, ¿no? Acá el proceso no se da de manera continua, se da por partes, ¿no? Entonces, justamente tenemos acá el punto de origen. Bien. Y vemos que el proceso ocurre, ¿no?, de manera simultánea de un lado a otro de la, digamos, de la burbuja, ¿no? A mitad de la burbuja empieza el proceso. Si estamos con la cadena 3,5 en este sentido, entonces, como ven acá, la construcción del ADN se va a dar de manera continua. Lo rojo es la cadena nueva, ¿no? Pero en cambio, si estamos trabajando en sentido 5,3, como acá, el proceso se va a dar de manera fragmentada. Entonces depende el sentido de la cadena. En cualquier momento que tengan una pregunta, no duden en levantar la mano. Supongamos que tenemos la burbuja de replicación, ¿no? Supongamos que esta es la cadena 3,5 y esta es la cadena 5,3. Acá en la replicación actúan un montón de enzimas.
No es como la transcripción que vamos a ver después, que hay una sola, ¿no? Pero entonces, lo primero que tiene que pasar es... Sabemos que las polimerasas son las que construyen las cadenas complementarias, ¿no? Pero las polimerasas no pueden construir una cadena complementaria de cero. Eso también lo mencionamos cuando hablamos de PCR en laboratorio, ¿no? Las polimerasas no pueden construir una cadena de cero. Necesitan que haya una secuencia de nucleótidos previa, ¿sí? Una secuencia corta de nucleótidos desde donde empezar a colocar los nucleótidos nuevos, pero ella no puede colocar el primer nucleótido, ella necesita que haya ya enganchado una secuencia corta de nucleótidos. ¿Cómo se llama esa secuencia corta de nucleótidos? Primer o cebador, correcto. Entonces, sea la cadena 3.5 o la cadena 5.3, siempre tenemos que empezar colocando un cebador, también llamado primer, ¿no? ¿Qué es el primer? Es una secuencia corta de nucleótidos. En este caso corta de ribonucleótidos. Son nucleótidos de ARN. Entonces, ¿por qué? Porque justamente el primer, ¿no? El último nucleótido de esta secuencia va a tener el OH, el carbono 3 libre, y ahí es donde engancha la polimerasa. La polimerasa ahí es donde coloca, ¿no? Salud. El siguiente nucleótido, que puede ser adenina, timina, ¿no? Citosina. Entonces, si no hay ese nucleótido con el OH del carbono 3 libre, la polimerasa no tiene dónde enganchar. ¿Bien? Entonces, necesitamos esta secuencia inicial corta llamada primer para que la polimerasa pueda empezar a unir los nucleótidos. Entonces, en la cadena conductora, en la cadena continua, una vez que tenemos el primer, las polimerasas ya puede comenzar la construcción de la cadena complementaria. De manera ininterrumpida. ¿Por qué ocurre eso? Porque las polimerasas solamente pueden leer cadenas moldes que tengan una secuencia 3.5, ¿no? La polimerasa solo lee en sentido 3.5. Solo lee cadenas conductoras. ¿Qué va a pasar con las cadenas rezagadas o discontinuas? Tienen el sentido inverso, entonces la polimerasa no reconoce ese sentido. Por eso es que la polimerasa no puede construir una cadena complementaria continua a partir de la cadena rezagada, ¿no? No puede. ¿Cuál es la estrategia en este caso? Como no se puede construir porque las polimerasas no pueden leer el sentido 3.5, perdón, no pueden leer, disculpen, el sentido 5.3, solo leen 3.5, lo que vamos a hacer es colocar primers cada cierto número de nucleótidos. Y ahora sí, entre primer y primer sí se va a dar el sentido que lee la polimerasa, ¿no? Que es el sentido 3.5. Sí se da el sentido que lee la polimerasa.
entonces ahí la polimerasa ya puede trabajar, ¿no? Y va a generar fragmentos complementarios entre primer y primer. Ahora, ¿quién me dice cómo se llaman estos fragmentos? Los llamados fragmentos de Okazaki. Fragmentos de Okazaki. Bien, entonces la construcción de la cadena complementaria a partir de la cadena rezagada se da mediante la formación de fragmentos de Okazaki. Una vez que hemos construido la cadena complementaria a partir de la cadena continua, los fragmentos de Okazaki a partir de la cadena discontinua, lo que sigue ya es finalizar el proceso, ¿no? El proceso de terminación comienza primero quitando los primers. Tenemos que quitar los primers y rellenar esos espacios huecos. Ahora, ¿quién remueve los primers? Son enzimas que también son conocidas como polimerasas, pero que tienen una actividad exonucleasa. ¿Qué quiere decir? Que ellos van a retirar los primers y rellenar los espacios huecos. Entonces ellos retiran los primers y rellenan los espacios huecos. En cada célula reciben distinto nombre, ¿no? En las procariotas son la polimerasa 1, en las eucariotas son las delta. Igual ahorita vamos a hacer un cuadro para hacer un comparativo de cómo se llaman las enzimas entre célula y célula. Pero en general son enzimas exonucleasas, retiran los primers y rellenan los espacios huecos. Cuando actúa la exonucleasa, finaliza el proceso para la cadena complementaria construida a partir de la cadena continua. Pero no finaliza el proceso para la cadena nueva, no finaliza el proceso para los fragmentos de Okazaki, porque los fragmentos de Okazaki, digamos que están unidos, o sea, están cercanos, pero no se han terminado de unir. Falta alguien que los pegue, ¿no? Falta alguien que los una. Y ahí tiene que entrar una enzima llamada ligasa, ¿no? O ADN ligasa. Y la ADN ligasa lo que va a hacer es unir los fragmentos de Okazaki. Bien, entonces la ligasa une los fragmentos de Okazaki y con eso culmina la etapa en la cadena discontinua. Bien, entonces, ¿por qué solamente les he colocado estos nombres? Porque lo que quiero luego colocarles cómo se llaman en cada célula, ¿sí? Ahora, me había olvidado de mencionar quién es el que pone los primers, ¿no? ¿Cómo se llama la enzima que pone los primers? ARN primasa. Sí, es la primasa.
mencionar que la que coloca el primer es la primasa, también conocida como ARN primasa. Bien, entonces ahí tenemos todas las enzimas involucradas. Ahora, ¿cómo se llaman estas dependiendo del tipo de célula? Procariota, eucariota. En las procariotas, la que coloca los primers es la ARN primasa, ¿no? Sin embargo, en las eucariotas no es una primasa como tal, sino que es una enzima que no solamente coloca los primers, sino que coloca los 20 primeros nucleótidos después de colocar el primer, que es la polimerasa alfa. La polimerasa alfa coloca los primers y los 20 nucleótidos de NTP son las siglas de desoxirribonucleótidos. Entonces la alfa coloca los primers y los 20 primeros desoxirribonucleótidos después del primer. Seguidos al primer mejor. Bien, entonces en la polimerasa alfa es la que coloca los primers y luego ella misma coloca 20 nucleótidos más y ahí finaliza. Ahora, en las procariotas luego quien sigue es la ADN polimerasa 3. Ella es la que construye la cadena. Y luego la que tiene la actividad exonucleasa, la que tiene la actividad correctora, la que quita los primers, rellena los espacios huecos, corrige errores, se llama ADN polimerasa 1. ¿Sí? La ADN polimerasa 1 es la que retira primers rellena y corrige. Bien. En las eucariotas, estas dos funciones las hace una sola polimerasa, que es la polimerasa delta. ¿Sí? La polimerasa delta. Bien. Ella construye la cadena y corrige en simultáneo. ¿En la cual? En la cadena rezagada. En realidad, si ustedes ven la PPT, ahí mencionan algo que muchos libros mencionan, y es que dicen que el alfa se encarga de la síntesis de la cadena rezagada, pero no es así. En realidad la polimerasa alfa inicia el proceso en ambas cadenas
y la delta continúa en ambas cadenas también. Solamente que la alfa, como es la que coloca los primers, aparece en la rezagada, aparece en varios momentos, ¿no? Coloco un primer acá, coloco un primer acá, 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 y los primeros 20 nucleótidos, y luego la delta va uniendo, ¿no? Y va formando los fragmentos de Okazaki. Y en la cadena continua, la alfa es la que coloca el primer, los primeros 20 nucleótidos, y la delta es la que continúa el proceso. Pero igual alfa y delta trabajan en las dos cadenas. Y bueno, quien une los fragmentos de Okazaki es la ADN ligasa en las eucariotas. Y en las eucariotas se conoce como polimerasa beta, ¿no? Polimerasa beta. Es la que une los fragmentos de Okazaki. Entonces, en realidad, en las células eucariotas, ¿sí?, existen hasta 13 polimerasas, pero solamente estamos nombrando las más importantes. Alfa, delta, beta, también van a encontrar gamma y epsilon, disculpen, ¿no? Bueno, podemos hablar un poquito de la gamma porque también es importante. Gamma trabaja a nivel del ADN mitocondrial, ¿no? Ella hace todo lo que hacen estas de acá, pero en el ADN mitocondrial. Bien, entonces tenemos ahí la comparación entre las enzimas de las eucariotas y las enzimas de las procariotas. ¿Bien? Tomen en cuenta esto de aquí porque en lo que ahorita lo vemos, pero me parece que en lo que mencionan en la PPT hay ciertos errores con respecto a las polimerasas de los mamíferos. Bueno, acá está bien, la polimerasa 1 dicen que elimina el cebador, reemplaza nucleótidos, eso sí está bien. La polimerasa 2 corrige errores, bueno, también, ¿no? Ambas en realidad son correctoras. Polimerasa 3 es la que construye la cadena en las procariotas, ¿sí? Y bueno, acá tienen la de los mamíferos, ¿no? Las eucariotas, la alfa. Acá esto sí no está de todo correcto, ¿sí? La alfa en realidad construye los primers y los 20 primeros nucleótidos en ambas cadenas. Por acá hacen entender de que el alfa se encarga solamente de los fragmentos discontinuos, pero no es así. ¿Okay? La alfa construye los primers y los primeros 20 nucleótidos en ambas cadenas, ¿no? Pone los primers donde tiene que ponerlos, ¿no? En la continua lo colocará solamente al inicio, en la discontinua va a colocarlos pues cada cierto número de nucleótidos. Bien. Luego, eso sí está bien, la delta sintetiza la hebra continua, ¿no? Y realiza correcciones. Beta rellena, no, en realidad beta es la que une los fragmentos de Okazaki, ¿sí? Beta es la que une los fragmentos de Okazaki. Y bueno, esto es igual para ambas, la helicasa, ¿no? Y las topoisomerasas. Pero eso es más, lo que les he escrito yo es, digamos que es un poco más certero, ¿no?
¿Hasta este punto tienen alguna pregunta, chicos? ¿No? Vamos tomando lista entonces.